Yo tenía hoy que estar en otro sitio, pero tanto el doctor Carlos Fernández como el doctor Giraldo me obligaron a estar acá, porque me recordaron que tenía esta importantísima reunión. Ustedes escucharon ayer al señor presidente de la República, los que estuvieron acá, y yo voy a tratar de más que cualquier cosa decir qué venimos haciendo. Nosotros tuvimos al señor expresidente Uribe en el Palacio, lo invitamos a tomarnos un café, así como el mismo presidente ha tenido al expresidente Gaviria, al presidente del Partido Conservador, a la presidenta de la U, para dialogar sobre estos temas de salud. Entonces, una de las cosas que todavía fue que nos dijo el doctor Uribe es: hagan que para eso hay hartas cosas, y por supuesto hay muchas cosas que no hemos hecho. Este es un país lleno de legislaciones, pero que nunca nos hemos comprometido a hacerlas. Y eso más que todo es lo que yo voy a tratar de referirme acá. Partiendo de algo, no es cierto que nosotros no queramos construir sobre lo construido, no. Ni que queremos, ni que estamos interesados en estatizar. Creo que quede supremamente claro eso. Hoy la infraestructura hospitalaria de este país, el 75% es pública, privada, 25% pública. ¿Quién se atrevería a cometer semejantes abruptos? El know-how de las EPS, eso quedó muy claro desde un principio. El señor presidente de la República dijo: no, quitémosles el riesgo financiero. Aquí está Sura, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo dijo: estoy de acuerdo, quítenme el riesgo financiero y podemos seguir trabajando. Pero no hemos podido concretar en el Parlamento, en el Congreso, nada. Lo último que sucedió fue que no se discutió en la Comisión Séptima del Senado. Porque uno dice: está bien que discutamos y no nos pongamos de acuerdo, pero que ni siquiera discutamos, ya eso es grave, porque la única forma de podernos entender es discutiendo y buscando puntos intermedios. El presidente desde un principio ha buscado esos puntos intermedios. Es cierto que hubo posiciones, y hemos tenido posiciones, en las cuales yo recuerdo que nosotros nos manifestábamos contra el doctor Santos, contra las EPS y eliminarlas. Inclusive el doctor Santos llegó a decir que iba a acabar con las EPS. El doctor Gaviria lo convenció que no. Después le dijimos: entonces entréguenos el régimen subsidiado a los entes territoriales, entréguenos el dinero para el régimen subsidiado. Dijeron que sí, después que no, porque lo convenció también Alejandro Gaviria que no fuera a hacer eso. Entonces, yo he creído en un expresidente de la República, Darío Echandía, de mi tierra, el Tolima, 2 veces presidente de Colombia, que tiene algunas frases que son todavía importantes para recordar. Y decía que es mejor echar lengua que echar bala. Y yo creo que nosotros todavía, por lo menos desde que yo nací en 1950, hemos estado echando bala y poco hemos dialogado para podernos entender, y por eso tenemos una sociedad supremamente dividida y polarizada, terriblemente polarizada. Le gritan a uno en la calle: guerrillero, castrochavista, acabó con la salud. Uno entiende eso porque uno está expuesto, y yo ya llevo mucho tiempo en esta situación y sé que hay unas personas que están de acuerdo con uno, otros no están de acuerdo con uno, pero sí, siendo hijo de la violencia partidista de los años 50, siempre he pasado por encima de cualquier cosa por el bien de Colombia y por la paz de Colombia, porque creo que mientras no logremos la paz no vamos a podernos integrar en una sociedad que pueda verdaderamente hacer de Colombia un país grande en pleno siglo XXI. Por eso voté por Pastrana, y no me arrepiento, buscando la paz. Desde Belisario, buscando la paz. Barco, buscando la paz. Con Pastrana, distanciados 380 grados. No nos unía sino la posibilidad de la paz. Segundo, la reelección de Santos, por la paz.
Entonces, cuando aquí hablamos nosotros de paz total, entonces no, no escucha uno, dicen, estos no entienden. Yo sí lo entiendo porque nací en medio de la violencia de los años 50 y teniendo 2 años nos tocó que abandonar nuestra tierra. Terminamos del Líbano Tolima en mesitas del colegio y mi padre se fue para la Argentina a especializarse en cirugía con Finoqueto, que era un cirujano supremamente prestigioso en esos años, la época de Perón. Entonces no es cierto que los desplazados sean de ahora, de hace 20 años. Los desplazados vienen dándose en Colombia desde hace muchos, especialmente después de el 9 de abril de 1948. Entonces, quiero decirles a ustedes, porque hoy salió y sacaron, filtraron como todo, aquí se filtra absolutamente todo, un supuesto proyecto de ley de la reforma a la salud. Por lo menos el Ministerio de Salud y el presidente no van a presentar ningún proyecto mientras no logremos conciliar. No vamos a llevar al Congreso nada que no tenga ya una conciliación. Ya estamos conciliados con las EPS, esperamos que mantengan su posición, creemos que son serios, trabajamos con ellos más de 100 horas, más de 18, 19 reuniones, a pesar de sin contar las que anteriormente habíamos hecho, no las conté. Y por supuesto, entonces esperamos que podamos en el Congreso, con la academia, acaba de salir el doctor Carrasquilla, no, todavía está, tenemos pendientes, tienen ahora una propuesta, también la queremos estudiar, con los pacientes, con todo el mundo, siempre hemos estado prestos a eso. Y como la paz, ¿por qué menciono la paz? Porque todo el mundo dice que sí necesitamos la paz, pero ¿cómo es posible que 50 millones de colombianos no seamos capaces de encontrar la paz? Pasa lo mismo con la reforma de la salud. Todo el mundo dice que hay que reformar, pero no hemos podido. Y este gobierno ya lleva casi 2 años y no ha podido encontrar el camino. Entonces, yo no les voy a venir a hablar de la reforma, lo que voy a decir es que yo personalmente he seguido los consejos del doctor Uribe. Fuimos del Poder Popular en los años 80, éramos progresistas. Ahora estamos en bandos diferentes. Vea usted cómo cambia la política, ¿cierto? Pertenecíamos a una organización política que se llama el Poder Popular, ¿cierto? Y el jefe de ese Poder Popular era Ernesto Samper. Y éramos los progresistas dentro del Partido Liberal. Hoy yo milito a raíz de la transformación que recibió el Partido Liberal, perdóname que tenga que decirle, y es en donde tiene que ver la divergencia. El doctor Gaviria hace una apertura económica. Pues apertura económica es el modelo neoliberal, es el negocio. Y la salud también entró en el tema del negocio. Ahí tenemos la diferencia. Nosotros tenemos como principio la salud como un derecho. Y tenemos como posibilidad clara de decir que el Estado debe ser el responsable de darle la salud. ¿Cómo lo haga? Ya hemos dicho claramente que no lo va a hacer estatizando, sino que lo va a hacer con todos, privados, mixtos y públicos. Pero este sistema ha sido más interesado en el tema privado, ya ha dejado a un lado al público. Y resulta que en materia de salud y atención, y lo decía el doctor Esguerra, en donde no hay negocio, no está la salud en su máximo esplendor. Y sucede que entonces hay 122 municipios de quinta y sexta categoría que tienen un hospitalito. Un hospitalito que ya está demacrado, deteriorado, ya no tiene cómo mantener a sus funcionarios, y que entonces las EPS le dicen, ahí no lo puedo atender, lo tengo que atender en Ibagué, en Cali, en Medellín, lo único que tiene es una ambulancia para sacar los pacientes. Puestos de salud que estaban antes ya no están, promotoras que estaban en los puestos de salud ya no existen. Entonces ustedes van a ver aquí algo diferente.
¿Qué es lo que estamos haciendo sobre las bases de lo que la misma Corte Constitucional nos ha pedido, sobre la base de leyes como la 1438, la 1751 del 2015? Nada extraño más. Pero bueno, esto como es, esto es para adelante así, no, no, ¿para dónde es que hay que mirar? A veces esto a mí me... Yo ya soy de la vieja ultranza, entonces yo no cargo computador, sino cargo es una libretica, punto, ahí dicen, ¿y usted cómo tiene? ¿Cierto? Ya uno ya es un analfabeta digital. Bueno, ¿hacia allá o hacia dónde? Hacia allá. No, pero digo yo, así, ¿cierto? Para allá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Dicen, es que ustedes inventaron unos cuentos, no están inventando ningún cuento. Afortunadamente aquí hay gente mayor, como, como yo, y si entienden de pronto que esto no es nuevo, la atención primaria y todos los que lo reconocen, esto no es nuevo, esto nadie se inventó. Me sorprendió sí un texto que salió y me dijeron, The Economist. Entonces, Economist dijo que, alguien dijo, porque miró y dijo, tenemos el modelo de salud, el sexto más importante modelo de salud del mundo. A mí me sorprendió esa situación, dije, bueno, ¿y eso a qué obedece eso? Y me puse a mirar, quise mirar quise mirar, ¿estoy pasando yo o quién está pasando? Bueno, porque ese texto del Economist hablaba del índice de la salud inclusiva. Y encontré una frase muy importante, perdón, ya creo que ya le voy a coger el ritmo a esto, listo, bueno, ¿no? Y entonces encontré esta frase que me parece supremamente importante, porque nosotros le hemos vendido a la comunidad que lo importante en la salud es el hospital y la clínica. Y resulta que la salud no comienza ahí. La comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Los que no son de Bogotá, ojalá se vayan rápido de aquí, porque si medimos ahora la calidad del aire aquí, es el doble de lo permitido internacionalmente. Esa es la contaminación que tienen ustedes en este sitio de Bogotá. Eso nos demuestra técnicamente y científicamente que podemos perder 10 años de posibilidades de supervivencia. Y la vida no es sino una. Entonces estamos perdiendo vida aquí, solamente con estar aquí un rato respirando polución. Y por supuesto, de lo que podamos aprender en los colegios y lo que podamos aprender en nuestros sitios de trabajo. Ave María, bueno, luego jugando yo. Bueno, no, es este. Es que estoy mal, es que no sé para dónde disparar. ¿A dónde disparo? ¿Para dónde? Ya no está funcionando. Antes estaba funcionando. A ver, ¿cuál es ese? Ah, bueno, listo, es que ahora sí estoy errado. Y entonces, y para atrás, este. Bueno, entonces para recordarle, porque a veces la gente no se recuerda, y el presidente mencionó ayer eso, porque me puse a, yo estaba en Pereira, entonces me puse a, creí que me iba a regañar por no estar con ustedes. Entonces, además con razón, porque quería estar ayer, pero yo tenía otro compromiso que no pude cancelar. Y se lo expliqué. 1978 en la Unión Soviética, esta era en la ciudad de Alma-Ata, que era la Unión Soviética en ese entonces, hoy Kazajistán. Se reunió en todos los países del mundo y decidieron hacer una declaración que tiene 10 puntos solamente, y en donde, ¿qué es lo primero que buscan? Que definir claramente qué era la salud. Segundo, la grave desigualdad, la pobreza, y muy especialmente cómo deberían de hacer la promoción, cómo el pueblo tenía derecho y cómo debería adelantarse la atención primaria en salud. Y ahí menciona toda la declaración de Alma-Ata. Esta declaración ya la había tenido en cuenta y ya había comenzado Colombia a adelantar una atención importante de atención primaria. En mi pueblo ya comenzaba a generarse, pueblo cafetero, un cambio sustancial. La carretera, la electrificación rural, la escuela, el puesto de salud,
el mejoramiento de la vivienda, el acueducto, el pozo séptico, la educación, la promotora en el puesto de salud, atendía los partos, llegaba el médico y comenzó a haber unos cambios sustanciales. Y pues yo decía, bueno, de ese estudio que tiene 3 componentes: salud en la sociedad, sistemas de salud inclusivos y el empoderamiento de la comunidad, ¿cómo estamos? Y en sí, lógico, en la primera, salud en la sociedad, de cestos, muy importante, qué bien, excelente. Pero cuando ya nos fuimos, ese sistema de salud es inclusivo. Ya no apareció Colombia. Ya no apareció Colombia. Y por supuesto, ellos consideran, como todos, que la comunidad y el individuo empoderado es el corazón, óigase bien, el corazón de una salud inclusiva. Hoy, aquí, hoy la comunidad no está empoderada. A la comunidad ni siquiera se le llama a decirle. A los indígenas no les llega un médico occidental y resulta que creen más en el jaibaná y en la partera que en el occidental. Por eso ahorita nosotros tenemos en esas zonas afros o en zonas indígenas, tenemos el equipo conformado por esos conocimientos y cosmovisión ancestral. Y cuando usted encuentra si está empoderado la comunidad, ve que no está. No está. Pero aquí yo traje esta frase porque es importante, porque dice claramente que el cubrimiento, ¿no?, universal es necesario, pero no suficiente para que la sociedad sea inclusiva. ¿Qué nos han vendido siempre? Que todos tienen un carnet, pero tienen acceso, y resulta que ahí es donde está el problema, que es lo que nosotros encontrado. Y dicen, no, es que lo que había antes, no había nada antes. Dije, entonces yo me hago la pregunta, pero yo sí vi cosas diferentes en los años 70 y los años 80. Y me tocó estar de rural en los años 70. Y estuve de médico de general en los años 80. Y yo sí veía, y yo iba a los puestos de salud y a las promotoras. Entonces, si no había nada antes de la ley 100, pregunto yo, ¿cómo es posible que se haya bajado en los años 70 y los años 80 la mortalidad materna de esa manera? Si no había nada, si nada servía, si solamente la ley 100 es la que nos está haciendo el favor de tener salud en este país. Con menos recursos en ese entonces, porque el Seguro Social que tanto lo critican, nunca el gobierno aportó un centavo. Era a los empresarios y los trabajadores. Nunca puso lo que se llamó el paripazo. Nunca lo hizo. Y entonces, ahora le voy a explicar el régimen contributivo, a ver cómo los del contributivo estamos subsidiados por el subsidiado. Ahora lo va a ver, eso tiene toda la razón. Ahora miramos cómo el régimen contributivo hoy se subsidia con el subsidiado. Si no fuera por los impuestos de todos nosotros los que estamos aquí, ¿sabe cuánto aportó? Para contestarle a su pregunta ya, nosotros contribuimos con 19 billones de pesos el año pasado los contributivos, y gastamos más de 40, y gastamos de los presupuestos máximos el 75% del presupuesto, que en este gobierno ha pagado 7.5 billones de pesos en presupuestos máximos. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. ¿Por qué? Porque le quitamos a los empresarios para que no pagaran la salud, la paga el trabajador, pero no la paga el empresario. E inmediatamente se cayeron los ingresos. ¿Y lo sacaron de dónde? De los impuestos que todos nosotros pagamos. Entonces vean ustedes que a pesar de que hoy tenemos mucho más recursos que los verdes, tenemos 3 veces más de lo que deberíamos de tener, porque la línea verde era lo que debíamos de haber seguido, con más recursos hoy. Tenemos mucho más recursos. Y lo mismo, pero nos comparamos, no somos el sexto, ni siquiera en Sudamérica. Canadá, pues ni mencionar, pero ahí está, por ejemplo, Chile o está Costa Rica. Lo mismo sucede acá, no había nada, entonces ¿cómo logramos bajar la mortalidad infantil? ¿Cómo entonces debimos de haber seguido la línea verde? Y resulta que estamos 3 veces por encima de eso.
Y tampoco somos para podernos comparar con los otros países. No nos comparamos con Canadá, pero Costa Rica o Chile o inclusive Cuba, con la pobreza que tiene y los problemas que tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que dijo el doctor Esguerra, el fortalecimiento de la salud primaria, especialmente por estas razones, de que cuando se ha hecho un análisis y se ha investigado y se ha preguntado a los afiliados, dicen que no tienen acceso. 19 millones del 2021, 19 millones de personas han respondido que no tienen, que tienen un regular y difícil o muy difícil acceso a los servicios de salud. Y no decir nada con respecto a lo que esto implica, ¿no es cierto? Todos los indicadores, ¿no? La mejor Sura, que es una buena EPS, siempre lo he dicho, no tiene los indicadores que debería tener, desafortunadamente. Porque estamos más preocupados por el tema curativo. Porque enfermos es negocio. No estar enfermo no es negocio. La enfermedad se convierte en un negocio. Un sistema curativo impulsa a que las mejores tecnologías, los más gastos, todo ese tipo de situaciones. No tenemos indicadores buenos. Pero mire por qué sí estaba en el sexto lugar cuando se hablaba de salud en la sociedad, porque tenemos muchas reglamentaciones. La T760 ya nos pedía qué teníamos que hacer del 2008. Y ahora cuando estamos haciendo, dicen, ¿y ustedes de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron los equipos básicos? ¿De dónde dijeron que teníamos que fortalecer la atención primaria? Ley 1438 del 2011. En sus artículos, implementación de la atención primaria en salud, fortalecimiento de los servicios de baja complejidad, equipos básicos, porque nos dicen ustedes de dónde sacaron eso de los equipos básicos, qué se inventaron ustedes. No estamos inventando nada, estamos tratando de aplicar la ley. ¿Y de dónde se sacan los recursos? Dice el artículo 42 de la unidad de pago por capitación. Aumentamos por encima del estudio de UPC que nos dio el 6%. ¿De dónde salen los estudios? De todos los datos que nos dan las EPS. Nosotros no nos inventamos ningunos datos, nos dio el 6%, 6.2%, que debería ser el aumento. Aumentamos el 9.7%. 2 puntos más adicionales para incluir, sí, por ejemplo, los gastos de pañales que se habló acá. Porque es que no, el problema radica es que una cosa es la que determinamos nosotros y otra la que determina el juez a través de una tutela. Y el juez dice, hay que darle los pañales. Bien, especialmente pues a la gente pobre y necesitada. Y la unidad de pago por capitación pusimos el 5% y la Corte nos dijo que no. Entonces yo digo, cumplimos con la ley y la Corte dice que no cumplamos con la ley, que no utilicemos la UPC para hacer atención primaria, cuando las leyes son las que determinan esto por encima inclusive de la Corte. Entonces, ahí está la situación de que una cosa fue lo que nosotros encontramos y otra cosa es también lo que dice este estudio, porque si dicen, no, es que el ministerio hace unos estudios que no son válidos o de pronto acomodados, no. Banco Interamericano de Desarrollo está fresco del 29 de noviembre del año pasado, demuestra muy claramente por qué es necesario la atención primaria en salud. Como ustedes lo pueden ver, debe trabajar más y recomienda. Dice que hay que concentrar los esfuerzos en fortalecer la atención primaria, esfuerzos humanos y esfuerzos de recursos, que el 17% de las hospitalizaciones no corresponden. O sea, deberían de ser innecesarias si la atención primaria funcionara. Y más grave, las tasas de uso de urgencias es el doble de los países. Cuando nosotros estuvimos, yo estuve secretario de salud del distrito, el 62% de las urgencias en los hospitales no eran urgencias, era acceso a la atención. Entonces, a raíz de eso, cumpliendo esas
cumpliendo, no estamos nosotros, estamos utilizando la Constitución y la ley, nunca suplantándola, ¿no es cierto? Comenzamos a trabajar los equipos básicos de salud. Sí, por supuesto, si la Corte no nos permite, hay que buscar a ver de dónde conseguimos recursos adicionales, porque esto cuesta. Estos son en Pance, Cali, por ejemplo, ¿no es cierto? El plan de desarrollo se habla de 11.523 equipos. Este año vamos a tener 10.000 equipos costados desde el Ministerio de Salud, que ya están proyectados, ya llevamos 6.800 o cerca de 6.800. Hoy deben de estar saliendo unas resoluciones para cumplir 8.000 y la semana entrante debemos de completar los 10.000 equipos. Todos los municipios del país van a tener equipos básicos. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Le hemos pedido a los gobernadores, a los alcaldes que utilicen el PIC para que sea complementario, caracteriza el PIC y nosotros sentamos con los equipos básicos a buscar soluciones y ser resolutivos en el territorio, ¿no es cierto? Y por eso entonces con unas EPS, por supuesto las intervenidas, vamos a utilizar parte de la UPC, vamos a trabajar conjuntamente con ellos para que estos equipos comiencen a hacer el trabajo que tienen que hacer en todo el territorio, tanto en los sectores marginados, rurales, como también en las grandes ciudades, en sitios importantes, en barrios vulnerables y marginados de estas ciudades, que se encuentran en muchos sitios. Esto fue lo que se hizo el año pasado. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos especialmente a solucionar los PEDET, los OMAC y los PENIS. Y de esa manera completar el año pasado estos recursos de 1 billón. Este es un ejemplo de los equipos básicos en Cali. Son 110 equipos, son 880 personas que están trabajando en el sector rural y en los sectores de Agua Blanca, Siloé y todos los barrios marginados, abandonados de la ciudad de Cali. Y por supuesto, necesitamos recuperar la infraestructura. Alguien nos dice, ¿y ustedes de dónde van a construir 2.500 puestos de salud y CAPS y todo eso que están proponiendo? Pero es que mire, es que esto era lo que ya existía, no vamos a recuperar lo que ya existía. ¿Cómo puede ser posible que nosotros acabemos con una infraestructura que ya existía? 109 puestos de salud en donde más niños se mueren por desnutrición están en estas condiciones. Existían, ya no existen. Los hospitales tuvieron, porque como esto no lo paga nadie, y la salud está eso donde está el negocio, en donde sea lucrativo, en donde haya la utilidad. Entonces el hospital lo que hizo fue recogerse y abandonar este territorio. No tienen ni siquiera para atender y mejorar el hospital que tienen, menos para poder atender estos puestos de salud. 109 puestos de salud en diferentes sitios. Existían. Los dejamos acabar. Los indígenas tienen que caminar, tienen que moverse. Ahora tenemos que recuperar toda esta infraestructura para poder llegarle a los guayú, para poderle llegar a la comunidad indígena. Y 125 puestos de salud en Chocó, está totalmente desbaratado el Chocó. De los 125 puestos de salud solamente funcionan precariamente 20 de los 125 que existían. No solamente hay. Entonces vienen las caminadas que tienen que hacer las personas para ir a buscar en un centro poblado la asistencia. Si no los conmueve esto, pues yo no tengo nada que hacer acá. A mí sí me conmueve. De que nosotros hayamos permitido que esto sucediera. Especialmente con la gente más necesitada y más pobre de este país. ¿Cierto? Y los que, como en Uribia, tienen 40 veces más muertes que el promedio de Colombia por desnutrición. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces, un cálculo así muy por encima, encontramos que hay 2.057 infraestructuras, yo creo que deben de llegar a 3.000, y lo que estamos y pretendemos nosotros es recuperar esa infraestructura, a esos sitios donde no llega el mercado, en donde no es negocio tener un médico, en donde no es negocio tener un especialista,
en donde no es negocio vacunar a los niños, ni atender a las maternas, pero se siguen muriendo. Por eso estamos invirtiendo. Esto lo presentó ayer el señor presidente de la República. Esta es la inversión que se ha hecho. Con excepción de lo que se hizo en pandemia, ¿cierto? De resto, usted puede la inversión del ministerio. Nunca se preocupó por la infraestructura pública. Sálvense como puedan. Hagan lo que puedan. Sométanse al mercado. Esos territorios no los podemos someter al mercado. A la gente pobre no la podemos someter al mercado. Entonces, esto representa que la inversión de este gobierno es más grande que la que los anteriores gobiernos en los 12 últimos años hayan hecho en materia de infraestructura hospitalaria. Son los que hemos terminado, los que están en ejecución y la proyección. Dotación, infraestructura y dotación. Esto es lo que le estamos pidiendo a los alcaldes y a los gerentes de los hospitales. Recuperen todos los puestos de salud que hay. Este es Curillo, Caquetá, por ejemplo, para un simple ejemplo. Todos los puestos de salud que habían están en malas condiciones, todos se los vamos a recuperar y ahí van a estar los equipos básicos. Ahí va a estar el médico, ahí va a estar la enfermera jefe, ahí va a estar la enfermera auxiliar que va a tener que estar permanentemente, ahí va a estar la psicóloga, ahí va a tener el odontólogo, todo lo que sea necesario, la nutricionista. Y esto es en el centro de Cali. Cuando me mandaron esto, yo dije, yo voy a ir a Cali, voy a mirar, a ver si es cierto. Pero sí, era cierto. Afortunadamente, Digiturnos, etcétera, en una zona urbana o en Pance, o ya aquí en Villarrica, cuando ya se entrega y se termina lo que es un CAP, un centro que no es más que un hospital. Centro de atención primaria es un hospital de primer nivel, con todos sus equipos, con todo lo que podamos nosotros tener, un equipo de rayos X, ecógrafos, mamógrafos, todo lo que sea necesario para poder tener la tecnología que sea necesario, o ya ponte una construcción más grande, que puede tener implicaciones y demoras, pero que tenemos que terminarlas. O por ejemplo, que entregamos recientemente, ya venía la construcción del gobierno anterior, nosotros lo dotamos y le apoyamos para que terminara, y esta es una comuna de Montería, que fuimos allá a entregar, y que me parece que si nosotros no entendemos que los pobres también tienen derecho a esto, este país va a seguir siendo desigual, y la desigualdad no trae sino múltiples problemas. Había presente una violencia como una de esas consecuencias, ¿cierto? Me invitaron siendo alcalde de Ibagué, Holanda. Yo tuve una beca de Holanda, duré 3 años allá estudiando zootecnia antes de ser médico. Y una de las cosas que encontré es que estaban cerrando las cárceles, y para no cerrarlas estaban trayendo prisioneros, estaban trayendo reos y personas de los países de la vieja cortina de hierro para no tener que cerrarlas. Entonces, un país que cierra cárceles cuando nosotros estamos pidiendo más cárceles, penas más largas, etcétera, etcétera, es muy diferente. Y eso no se logra sino con bienestar. Entonces, este es solamente una demostración de que sí se pueden hacer puestos de salud en comunas en donde hay gente informal. La gran mayoría de ellos son totalmente informales, los rebuscadores no tienen trabajo, pero entonces sí tenemos que atender a la gente de la mejor forma posible. Adelantar los planes no bienales, sino planes maestros para 10 años. Además, con una cosa muy importante, aquí hay vigencias futuras hasta el año 45 o hasta más, hasta el año 50. Pero no hay para el acueducto, ni para el alcantarillado, ni para los hospitales vigencias futuras. Este presidente ha dicho con mucha claridad que tenemos que tener vigencias futuras para poder entonces tener la posibilidad de hacer préstamos a los privados para que puedan, y con crédito bajo, para que mejoren su infraestructura, ¿cierto? A largo plazo, para que paguen sus deudas, como traíamos en el proyecto de reforma, a pagar las deudas, pero con créditos bajos, de intereses bajos a largo plazo. Y aquí estamos entonces programando a largo plazo y también teniendo la posibilidad
de cambiar unos formalismos que hay en el ministerio que eran absurdos. No podíamos tener, por ejemplo, que hubiera, y aquí está un tema que dice de que no pueden haber proyectos de CAPS itinerantes. ¿Y cuáles entendían itinerantes? Que, por ejemplo, no podíamos tener un barco que recorriera el litoral pacífico, en donde no hay especialistas. Entonces, ya tenemos ya está en construcción, esperamos que lo entreguen el año entrante, Coltelmar, para apoyar la industria colombiana. Coltelmar es de la Armada, nos está construyendo este barco que va a recorrer el litoral pacífico con especialistas para atenderlos en Guapi, en Vallasolano, y también está contratado para que podamos entregarlo el año entrante, o a finales del año entrante, que pueda recorrer el río Putumayo, que son las vías en la selva, son los ríos, y también al Amazonas. Y dicen que no se podía, y yo resulta que yo acompañé a una persona muy querida mía, mi señor padre, que fue en el año 82 a Puerto Iniria a entregar un barco hospital. Y yo fui a Puerto Iniria, ya no existe nada de eso. Hay que volver, entonces Puerto Iniria va a tener también un barco de eso. Mientras tanto estamos utilizando este barco que estaba ahí con obras de caridad bregando a funcionar, ahora lo tenemos funcionando para nosotros, para que visite el litoral a través de financiamiento de los pasivos de los hospitales. Lógico, los hospitales públicos, pero en la reforma nosotros también traíamos la posibilidad de que hubiera crédito. Yo no puedo hacerlo con los privados, pero la reforma sí nos permitía a nosotros poder ayudar a muchas IPS que pudieran tener la posibilidad de recibir y tener y ser ayudados para que mantengan los servicios que son fundamentales para todos nosotros, pero que desafortunadamente pues ni siquiera se debatió en la Comisión Séptima. Y así fue como se atendió, y el año pasado a los que tenían más preocupaciones, este año vamos a pagar a migrantes, que son fundamentalmente los hospitales públicos los que atienden migrantes. Tenemos una deuda cercana a los 800.000 millones de pesos y tenemos disponibles poco, pero son 327.000 millones de pesos. Transporte asistencial, el año pasado entregamos 423 de este tipo, desde ambulancias básicas y médicas, lanchas marítimas, Providencia, San Andrés, para que en la noche pueda transportar a las personas. Lo está construyendo Coltelmar, lo debe entregar a final de este año, unidades médico-ontológicas y transporte extramural. Y comenzar a hacer una territorialización, no solamente de la salud, sino al mismo tiempo de algo que hemos venido contemplando con las EPS, saber cómo territorializamos. Hay EPS que tienen 100 personas en el Cauca, y quién las atiende, y vamos a ver cómo logramos concentrar el trabajo de las EPS convertidas en gestoras, para que entonces además podamos ver los resultados en cada uno de esos sectores. Hoy Guainía, por ejemplo, está solamente la nueva EPS, y esperamos que eso permita que con una IPS, que es la única que hay, que es del Estado, más la nueva EPS, más la ayuda del gobierno nacional a través de los equipos básicos, más toda la colaboración que se pueda prestar, podamos comenzar a ver efectos claros en ese sentido. Entonces esto es más o menos la regionalización que estamos haciendo, y por supuesto todo este modelo preventivo, ¿no es cierto?, resolutivo y predictivo, tiene que ver con que tenemos que cumplir con el plan de desarrollo. Nosotros tuvimos un plan de gobierno que tenemos que cumplirlo. El señor presidente de la República o el gobernador electo tiene que cumplir con su plan de gobierno, o el alcalde tiene que cumplir con su plan de gobierno, que lo presentan en el momento que inscriben su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Y sobre esa base, la opinión pública, si ve que no está cumpliendo el plan de gobierno, pues entonces puede buscar la revocatoria. Aquí no es solamente ya el plan de gobierno, sino es un cumplimiento de una ley. Esto pasó por el Congreso y fue aprobado por la gran mayoría del Congreso Nacional. Entonces es ley y debe cumplirse.
O sea que nosotros lo único que estamos es cumpliendo con la ley. Esto fue lo que estableció el Congreso, la representación que nosotros le dimos a los congresistas. Si escogimos mal, ya es un problema de nosotros. Pero es el modelo representativo de la democracia que tenemos, un modelo representativo. Nos representan unos individuos. Ellos aprobaron esto, tenemos que cumplirlo. Y tiene que ver ya con ese eje preventivo y predictivo, donde hay unos ejes que están acá que tenemos que también cumplirlos. ¿Cómo lo financiamos? Aquí se discutió eso, casi me cortan la cabeza porque el doctor McMaster dijo que no había plata, todo el mundo habla de que no hay plata, entonces le dije, pues si no hay plata, ¿por qué si hicimos? Porque es que aquí aquí se nos olvida. Yo fui el único, siendo gobernador del departamento del Tolima, el único que vine a protestar, tanto en el Congreso como en la plaza pública, de que no sacaran adelante en el gobierno de Pastrana el acto legislativo número 1 del 2001. Ese acto legislativo número 1 del 2001 le quitó dineros a la salud, a la educación y al saneamiento básico. ¿Por qué? Porque lo sometió apenas a un aumento del IPC, cuando la Constitución decía algo totalmente diferente, para que fuera creciendo, el presupuesto fuera creciendo para la posibilidad de la educación, de la salud y del saneamiento básico. Pero muchos de esos recursos tenían que llegar a los territorios, a los municipios y los departamentos. Dijeron no le vamos a dejar los recursos a los municipios, no le vamos a dejar a los departamentos. Desde esa época todas las reformas tributarias alimentan el ente central, lo que yo llamo el virreinato de Bogotá. Y entonces aquí centralizan no solamente las decisiones, sino que centralizan también los recursos. Y entonces usted no encuentra sino municipios de primera y sexta categoría, que ni siquiera tienen dinero para contratar un estudio de diseño de su hospital por 200 o 300 millones porque no tienen dinero. Esas son las realidades de un vasto e importante territorio de Colombia, 122 municipios de quinta y sexta categoría, en donde está más de la tercera parte de los colombianos. Entonces, soberanía sanitaria, de eso nos olvidamos. Acabamos con el Instituto Nacional de Salud, y aquí hay cosas tan importantes como el sistema de información en salud. Necesitamos y aspiramos a poder tener ya un sistema robusto que estamos construyendo para poder lograr interconectarnos y al mismo tiempo poder estar en todo el sistema de salud. Que ojalá la reforma que venga le dé posibilidades claras de intervenciones muy claras de inspección y vigilancia y control a la super. La formalización del personal. No se justifica que uno encuentre, va a visitar un hospital y encuentra uno que contratan gente por días. Y están contratados así por años. O gentes que han venido trabajando durante 18, 20 años, 25 años por orden de prestación de servicios. No tienen derecho a unas vacaciones. No tienen derecho a absolutamente nada. Y a unos salarios que son muy precarizados, terriblemente precarizados. Entonces nosotros necesitamos formalizar formalizar ese personal. Por eso, por ejemplo, estos equipos básicos pueden pagar hasta 12 millones de pesos por el médico, puede pagar 7 millones de pesos a la enfermera jefe. 2,5 millones, 3 millones de pesos a una enfermera auxiliar. Tenemos que nosotros, si nosotros nos damos el ejemplo, no vamos a tener la posibilidad de dignificar el trabajo. Estuve ahora en el grado de mi hija y de los 49 que salieron, nadie quiso estudiar medicina. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no ven que eso sea o represente. Antes en mi pueblo, en los años 50, lo más importante era el sacerdote, el médico y el profesor. Hoy no, desafortunadamente. Estas son las redes integradas. ¿Cuál es la única diferencia? Es que no son solamente las EPS, las gestoras de salud y vida, los que van a integrar la red, la van a integrar todos. El ente territorial y todos tienen que entrar. Aquí no se puede dejar a nadie por fuera. No es que yo no contrato con usted, a mí no me gusta. Usted no es de mi partido político, ¿no? Aquí tienen privadas, mixtas, públicas, todos. Tienen que estar en la red. ¿Cierto? Muy diferente para que puedan estar.
Y el Plan Nacional de Salud, mire cómo se repica, cómo tenemos la obligación nosotros de llegar a las zonas rurales. Este Plan Nacional de Salud implica necesariamente que, mire, hay 633 municipios que no tienen IPS en el sector rural. Y lo que tienen a nivel municipal no tienen ni siquiera un equipo de rayos X. Bueno, visité el jueves pasado Herveo, Casabianca, San Jerónimo, un corregimiento, pasé a Palo Cabildo, después a Villahermosa, Santa Isabel de Anzoátegui. Todos hospitales de primer nivel, ninguno tenía un equipo de rayos X, ni portátil, ni fijo, ni nada. No tenían tecnología, todos deteriorados. Y ahí vive toda la zona rural del departamento, en esas zonas del norte del Tolima. Avances en la reglamentación de salud, ¿en qué hemos el giro directo? El presidente dijo algo importante. En mayo lo que mostró el DANE era que el giro directo había contribuido y era el segundo renglón en estímulo financiero y económico. Ese giro directo pues no es como nosotros queremos, porque el giro directo aquí todavía lo sigue manejando la EPS. Nosotros lo que queremos es que el que trabajó pase la cuenta y le pagamos directamente, el que hizo el trabajo. Aquí todavía la EPS tiene que pasar la factura. Entonces comenzamos a depender entonces de la EPS. Y aquí no queremos depender de la EPS. La EPS va a auditar y va a hacer el trabajo de atender a sus afiliados, porque no se va a quitar ningún afiliado, ¿cierto? Se le va a pagar 5% por cada uno de los afiliados de la UPC y 3% adicional para tres cosas: indicadores, atención adecuada del paciente y ayudarnos a que haya un gasto razonable de los recursos. Eso es lo que vamos a trabajar con ellos. Entonces, aquí apenas estamos en un proceso, pero favorable. Yo aspiro a que prontamente repercuta más y que podamos orientar ahora con mucha más fortaleza el giro directo. Aquí ven ustedes cómo creció, ¿cierto? Y vamos a incentivarlo más porque nos parece que es importante. Si nosotros le pagamos, mire, al régimen subsidiado se le paga el 8 del mes, no cumplido. Julio ya se pagó en todo el régimen subsidiado. Y al régimen contributivo se le paga en las 4 semanas. Ya se pagó la primera y la segunda semana. El año de semana entrante paga la tercera semana. Anticipadamente, no ha terminado el mes. Rigurosamente. Se paga por anticipado. ¿Por qué no le pagamos a las IPS? ¿Por qué la cartera no se paga totalmente o se demora 360 días? Si es que se pagan. Entonces el giro directo tiene que seguir en ascenso. Y por supuesto, otro tema, y aquí sí, pues tenemos una controversia, porque si somos del régimen subsidiado, tenemos que estar en el régimen subsidiado. Si somos del régimen contributivo, tenemos que estar en el régimen contributivo. La reforma pretende es que no existan esos dos sistemas, porque no puede haber un régimen para pobres y un régimen para los que de pronto podemos cotizar. Nosotros creemos en esa igualdad. Y aquí yo insistí mucho en un decreto que me parece importante, pero no lo entendieron muchas veces. Y es que hasta el 30% podían tener las EPS del régimen contributivo gente del régimen subsidiado. Un trabajador conseguía, un informal conseguía trabajo por 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses y se quedaban en el régimen contributivo y se le seguía pagando al régimen contributivo. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué lo hizo Alejandro Gaviria? Porque, perdóneme que tenga que decirle lo que yo creo. Aquí se legisló siempre en contra de lo público. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos ni legislar en contra de lo privado, ni legislar en contra del mixto, ni legislar en contra de lo público, sino que todos estemos en igual de condiciones. Y esto implicaba que 6 millones de colombianos estén en el régimen contributivo siendo subsidiados. ¿Por qué?
porque entonces no necesitan contratar con el hospitalito, no necesitan contratar con el público. Ya no tienen que cumplir con el 60% cuando ni siquiera cumple con el 60% que dice la ley. Entonces, a partir de septiembre, todos estos del régimen subsidiado tienen que pasar. Y el giro directo nos tocó que sacarlo por decreto, porque pues además tenía yo al doctor Giraldo, ¿cuándo sale el decreto? ¿Cuándo sale el decreto? ¿Cuándo sale el decreto del giro directo? ¿Cuándo sale el decreto del giro directo? Y en presidencia nada, que lo sacaban, yo no sé por qué se demoraron tanto. Esto debía haber salido hace por lo menos 6 meses, pero duró bastante tiempo, no sé quién estaba allá, pero bueno. Entonces, esto en septiembre tienen que volverse, eso fortalece y es importante para los hospitales, especialmente esos hospitalitos que están en las regiones más dispersas del país. Y ese es el verdadero decreto. Nos dicen, ustedes están marchitando el sistema. Yo sí supe que era marchitar el seguro social, eso sí lo supe yo, porque me correspondió. Yo defendí el seguro social cuando era senador. Entonces, como no lo permitimos que se acabara en el Senado, ahí estaba el doctor Botero, estaba el doctor Uribe, yo era senador con ellos. Entonces Gaviria, el presidente Gaviria dijo que había que acabar el seguro social, yo dije que no. Pero lo acabaron después, ¿por qué? Fácil, no lo dejaron afiliar a nadie, no pudo afiliar a nadie, ni el contributivo ni el subsidiado. Y tenía una puerta así de grande en donde todo el mundo entraba. Yo era cirujano cardíaco en Bucaramanga, en Florida Blanca, en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde yo soy cirujano cardíaco pediátrico, para los que no saben, o era, ya no estoy activo, y resulta que inscribían en el Seguro Social a una persona que ya se sabía que había que operarlo de un bypass coronario, inmediatamente al otro día lo estábamos operando. Dejaron todos los crónicos ahí, pues no, ¿quién aguanta? Nadie. Y si además hay corrupción, ineficiencia y todo, pues ahí eso se acaba, ¿cierto? Pero mire, esta es la realidad verdadera. Hemos aumentado el año pasado 29% el presupuesto en salud, 14% este año y tenemos que adicionar más. Y va a quedar por lo menos en el 17 o el 18%. Si tuviéramos interés, ¿para qué aumentamos el presupuesto? Hacemos este esfuerzo tan grande cuando todo el mundo sabe que tenemos una situación financiera bastante compleja. Hubo que pagar 40 billones de pesos a Ecopetrol por el problema de la gasolina. ¿Lo creamos nosotros? No, lo creó el gobierno anterior. Tenemos que pagar una deuda, 5.000 billones de pesos, 5.000 billones de dólares en un crédito de 2 años, hay que pagarlo. La deuda pública subió de 75 billones a 112 billones, va a ser el año entrante, 112 billones, un salto terrible, se comió la reforma. La Corte entonces no acepta que el petróleo y el carbón paguen regalías, 8 billones de pesos más. Es una situación bastante difícil. Y si fuera de eso no hay un buen recaudo, pues la situación no es fácil. Pero a pesar de eso, el presidente, una de las cosas en las cuales ha tenido clara identidad es que salud, educación, estos sectores se favorecen por encima de cualquier situación crítica que pueda haber en el país. Entonces no es cierto quienes nos calumnian de que nosotros estemos tratando de asfixiar el sistema, de ninguna manera. Y fuera de eso, aquí está cómo es el régimen contributivo, que es lo que gasta, mire, ¿cierto? Hay un aumento sustancial de todo este tema. Y siempre el aumento, no en este gobierno, vean ustedes en los demás gobiernos, ¿no es cierto? Ha habido un aumento siempre de la UPC, por encima, con excepción por ahí de tal vez del 2021. Pero vean los nuestros, siempre por encima de la inflación, siempre por encima de la inflación. Pero los recursos supuestamente no alcanzan, pero no sabemos en qué los gastan porque no hay ningún control, no hay auditoría, no sabemos en qué lo gastan. Ahora que entonces la situación cambia, se pregunta, bueno, yo sí quiero decirle, porque a mí una EPS me dijo, nosotros sí ponemos a funcionar la plática que nos dan, y por eso no tuvimos pérdida el año pasado. En vez de tener 600.000 millones de pesos en deuda,
no tuvimos sino 50.000, porque podemos mover la platica. Aquí entonces no queremos que muevan la plata, aquí lo que queremos es que si nosotros pagamos a tiempo, anticipadamente esa plata llegue directamente a las IPS, a los proveedores, a la gente, a los empleados. No llegar a un hospital público y le deben 6 meses, 8 meses, como encontré yo en Turbo que le debían a la gente. Me tocó que darles un recurso grande para que por lo menos le pagaran y tuvieran Navidad, por lo menos 4 meses. ¿Cierto? Entonces esa es una situación que es importante. Y aquí otro tema, esto era los recobros, eso que crecen y crecen, pero los puestos máximos crecen y crecen, pero no en una medida del IPC ni nada, es una cosa estrambótica, eso es una preocupación. En esa charla con el doctor Uribe dijo, mientras los presupuestos máximos no estén en el plan básico, hay que auditarlos rigurosamente. Y tiene toda la razón el presidente Uribe. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora con mucha eficiencia. Miren ustedes una inclusión. Esta inclusión la hizo el gobierno anterior. Me parece excelente. La volvimos a hacer este año. Ya para este año están incluidos 2 billones de pesos de inclusión en materia de presupuestos máximos. Dejando solamente a un lado lo de enfermedades huérfanas raras, porque los de enfermedades, los crónicos, sí se pueden pagar por el PB. Vean ustedes entonces, se incluyó para el 2022 4.65. No se gastaron sino 4.49 billones, se ahorró 150.000. Pero el logro más importante, yo reconozco las cosas que son buenas, y esta fue algo bueno, democrático. No se atendían sino 1.800.000 personas con esos 4.65 billones. Se atendieron 6.3 billones de personas. 6.3, se triplicó la atención. Y se disminuyó sustancialmente el gasto per cápita de 2.600.000 a 788.000 pesos. Por eso volvimos ahora a recoger gran parte de lo que se estaba pagando por presupuestos máximos, que no suman más de 1 billón, y le dimos 2 billones de pesos como para que tengan ahí como un colchón. Y dejar solamente los temas claros de enfermedades huérfanas, enfermedades raras, que tenemos que vigilar muy detenidamente, porque desafortunadamente hay personas que están interesadas en otras cosas, en el gran negocio. Entonces, nos dicen que no hemos pagado. Aquí está cómo se dejó en la ley, en el mismo presupuesto, en el mismo plan de desarrollo se dejó para poder pagar los presupuestos máximos del 2022. Se dieron a través del CONFIS, que se hizo en diciembre del año pasado, una plática que había salido que había sobrado en el Ministerio de Trabajo, se pasó al Ministerio de Salud, se le entregó al ADRES, y con eso se está pagando el ajuste de los presupuestos del 2023, ya se pagaron, y por supuesto pagar diciembre, que no habíamos tenido dinero para pagar el año pasado. Y están los 327 millones de pesos para pagar migrantes a los hospitales, que en estos días ya con toda la lista actualizada, porque apenas me tenían lista del año 21, 22, pero vamos a estar hasta junio del 2024 para poderle pagar a los hospitales y repartir proporcionalmente esta cifra. Entonces sí hemos venido trabajando. Pagamos el 2021 del ajuste de Duque, y esto es todo lo que hemos venido pagando para poder decir que estamos al día, 7.5 billones de presupuestos máximos. Esta es una preocupación porque esto, a pesar de la inclusión que se ha hecho, sigue creciendo. Este año puede llegar a 3.7 billones de pesos los presupuestos máximos. Y el crecimiento de los presupuestos de lo que es el presupuesto máximos crece de una manera casi insostenible.
y hay que revisarlo muy detenidamente, y no estamos totalmente de acuerdo con el presidente Uribe en el texto que nos dejó. Finaliza con esa frase: mientras los presupuestos máximos no estén todos en el PB, todos estén en una solo, deben de rigurosamente fiscalizarse y auditarse. Este es, entonces, presupuesto máximo lo toman, entonces toman y sacan y traen a una persona enferma, una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, miremos que no son, el resto de todo el gran paquete es de la unidad de pago por capitación, que además no son cuentas separadas, esto es una sola cuenta, es una sola cuenta. Por eso no tienen por qué las EPS no entregar los medicamentos. Y en eso vamos a estar, ahora estamos muy detenidos en eso, porque tienen que entregarlo. Antes los recobros se demoraban mucho más de lo que hoy podemos estar demorándonos nosotros. Los recobros terminaron pagándose después de años. Entonces, en eso vamos a ser un poco más rigurosos. Ya como para casi terminar y no cansarlos más a ustedes, pero sí quiere decir qué estamos haciendo. La licencia obligatoria. Aquí hay un producto que es supremamente importante para un retroviral para los enfermos VIH positivos. Pero vale 410.000 pesos una caja de 30 grajeas. Y la consigue uno a través de la Organización Panamericana de la Salud en 11.000 pesos. Un tratamiento a esos precios que tenemos ahora, si compremos la droga por la Organización Panamericana de la Salud, podemos tratar 40 personas. Y este es el medicamento que la Organización Mundial de la Salud considera que debe ser de primera línea, iniciar el tratamiento con el dolutegravir. Y cuando hay efectos secundarios con otros retrovirales, se debe utilizar esto. Pero si los 200.000 que creemos que hay en Colombia, más 20.000 migrantes que creemos que hay en Colombia, los pusiéramos con dolutegravir a los precios de 410.000 pesos, nos costarían cerca de 1,5 billones de pesos. Tenemos 145.000 diagnosticados, 125.000 en tratamiento y solamente 13.000 reciben dolutegravir. Sura tiene un modelo importante y fui allá a la atención que ellos están haciendo a los pacientes HIV positivos. Pero no usan el dolutegravir por razones de precio. Pues en este momento vamos a importar 1 millón de tratamientos, 11.000 millones de pesos, y vamos a entregárselos a las EPS para que atiendan a nuestros pacientes. Y vamos a continuar con los medicamentos de hepatitis. Nosotros queremos mandar un mensaje claro, como ya lo han hecho el mismo Estados Unidos, Sudáfrica y otros países, de que nosotros tenemos que tener precios de drogas y medicamentos que son fundamentales para la vida, adecuados a las necesidades económicas y de los problemas que tengan los países. Así le tocó que hacer a Sudáfrica. En muchas ocasiones lo ha tenido que hacer Estados Unidos. Esto no lo habían permitido aquí. Tiene enemigos, por supuesto, pero primero está la vida de un grupo de personas que se merecen el mejor tratamiento y que no lo pueden tener por los precios altos. No altos, sino altísimos. No puede haber que se pueda conseguir eso en el mercado en 11.000 pesos y tengamos que pagar 410.000 pesos por ese tratamiento. Entonces vamos a seguir con nosotros. Ya están las resoluciones, ya ordené la compra de 1 millón de tratamientos, 11.000 millones de pesos. La reindustrialización. Estamos trabajando, hoy estuve con la farmacéutica nacional, con ellos lo estamos trabajando para apoyarlos en todo el proceso de industrialización y reindustrialización, y en lo que respecta a nosotros desde el sector oficial, trabajando para volver a que el Instituto Nacional de Salud, que producía vacunas en el año 2000, vuelva otra vez a tener esa actividad para que no terminemos en una pandemia
que el COVID-19 no es la única, sino quién sabe cuántas más se vendrán, podamos tener nosotros la posibilidad de no ser los últimos, ni estar supeditados a pagar unos precios estambóticos por las vacunas. Entonces poder ya comenzar a tenerlo. Tenemos el mercado, nosotros tenemos una compra de casi 700, 800 mil millones de pesos anuales de todas nuestras vacunas para todos los colombianos, adultos, mayores, niños, mujeres embarazadas. Tenemos el mercado. ¿Por qué no lo producimos nosotros si tenemos la plata y la estamos pagando a otros países para que nos las hagan y para traerlas? Y aquí una planta, utilizaron el Instituto Nacional de Cancerología para los productos biotecnológicos y por supuesto una importantísima universidad como la Universidad Pública de Antioquia para la producción del local de medicamentos de enfermedades desatendidas como el paludismo, como el Chagas, como otros, para esa situación. Ahí podríamos estar terminando esto. Agradecerles mucho que me han dado la oportunidad de estar acá, al doctor Giraldo, que ha insistido mucho que lo acompañe, y agradecerle mucho a él porque ha sido una persona que ha estado siempre a nombre de ustedes, en todas las discusiones, y además es una persona a quien yo personalmente escucho porque actúa sobre la razón, sin ningún tipo de situaciones ideológicas o personales, y lo único que ha hecho es defender a un gremio tan importante como son ustedes. Ustedes representan el 25%, el 25% y de pronto un poco más de todo lo que representa la salud en este país. Son la vanguardia de todo lo que debe ser hacia el futuro, cualquier sistema de salud en este país. Por eso nuestro referente a través de una persona tan importante como el doctor Giraldo es fundamental, para que ténganlo por seguro, que lo que ustedes han discutido en su junta directiva, lo que él ha escuchado de ustedes en las visitas, en las reuniones que ha tenido con ustedes, siempre nos lo ha transferido a nosotros, con transparencia, con rectitud, ¿no es cierto? En los casos en donde no ha estado de acuerdo ha sido claro y definitivo, pero siempre hemos buscado un camino de entendimiento. Gracias, doctor Giraldo, por su posición, que ha sido una posición clara y definida, en favor de Colombia, por encima de cualquier situación, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso vine hoy yo aquí, a decirles eso, yo lo conozco desde hace mucho rato, por supuesto que sí, nos hemos entrecruzado por mucho tiempo, pero en este tiempo, en el año, en mayo, junio y 2 meses, que llevo un año y 2 meses, y que ya me tenían para echarme para afuera, pero ayer parece que el presidente como que no quiere sacarme. Yo no tengo problema, yo siempre he dicho que yo no le he aceptado a la gente cargos públicos. Desde una vez que me nombró el presidente Barco gobernador en el año 86, yo era senador de la República, los senadores podíamos ser gobernadores y ministros. Salíamos del ministerio y volvíamos al Senado o a la Cámara. Teníamos un suplente que era el que iba mientras tanto. Y entonces cuando estaba más contento, ya un año largo yo estaba muy bien, ya me conocía todo el rol y estaba contento. De pronto hubo un problema político y llamó el doctor Gaviria y me dijo: qué pena con usted, Guillermo Alfonso, éramos amigos, pero usted tiene que irse. Desde ese momento dije: no acepto un cargo público de ninguna manera. No acepto sino cargos de elección popular. Volví a ser senador, volví a ser gobernador, volví a ser alcalde de Ibagué, gobernador del Tolima. Pero un día me llamó el señor presidente Petro y después de la tercera llamada para que le aceptara la Secretaría de Salud del distrito, me tocó que decirle que sí. Y esta es la segunda vez que acepto un cargo de estos, pero con la seguridad de que cuando uno está en estos cargos públicos, uno no tiene periodo. Uno está hoy aquí y cuando firma, tiene que entender que firma ya su renuncia, porque en cualquier momento se puede ir. Este es un cargo que no solamente tiene que ver con la administración pública, no solamente tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia, con todos unos avatares de lo que es la administración pública, lenta, en muchas ocasiones corrupta. Uno tiene que estar viendo a ver en dónde está el problema, para uno no caer mañana en manos de la Fiscalía, la Procuraduría,
es bastante complejo. Por eso mucha gente no se arriesga a estar en estos cargos públicos. Además, se ensañan con una determinada persona. El último que se ensañaron era yo, o sea, ya, eso yo estoy ya, pero como yo estoy acostumbrado a recibir golpes, ¿no? A mi señora le preocupa, pero que a veces no hay quien no lo falte la agresión personal, ¿no es cierto? Caminando uno por ahí en cualquier parte, de pronto hay alguien que lo agrede a uno. Yo ya estoy curado de espantos, ¿cierto? Yo estoy curado de espantos. Creo que he tenido la oportunidad de sobrevivir desde mi infancia. Amenazas de muerte, por luchar contra los paramilitares, contra la insurgencia, contra los corruptos, luchar cuando la mafia se apoderó de la gran mayoría de los parlamentarios. Muchas de las personas que en los años 70 y 80 están en la política, que yo conocí en la Cámara y en el Senado, ya no están. Quedaron en manos de la mafia, aparecieron en los listados de Palomar y recibiendo dinero del narcotráfico. Entonces lo que ustedes ven aquí es una persona que toda la vida ha luchado por algo que seguirá luchando hasta su último aliento, es por tener la Colombia que todos nosotros nos merecemos. El domingo vamos a celebrar un triunfo y Colombia va a estar unida. Así tenemos que mantenerla, ojalá, por todos los siglos para que podamos ser el país que nos merecemos. Muchas gracias, muy amables.